Que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén. De repente una persona se ha acercado a usted y se le han dicho: tú eres un ser de luz. ¿No? Yo siempre aquí la revuelvo, ¿no es cierto? Digo, ahí hay un ser de luz, ¿no es cierto? Porque Rubén trabaja para la SAESA, entonces... Bueno, si hay un sentido importante, un sentido de nuestro cuerpo, es importante, es la vista. Cuando uno ya la empieza a perder, uno se da cuenta que, oh, qué importante es. Especialmente si uno que le gusta leer, le gusta mirar, le gusta observar la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto, hoy día debemos reconocer que una persona no vidente puede hacer muchas cosas. ¿Ya? Hoy día ha avanzado mucho nuestra sociedad en este sentido y agradezco a Dios que pueda hacer así. Obviamente hay cosas que no se pueden hacer. Pero en tiempos de Jesús, ser ciego era simplemente una persona muerta en vida. Era un paria de la sociedad. Realmente su condición era lamentable. Debía, si quería aportar en algo, debía ser llevado siempre por alguien a lugares específicos donde pasara gente, muchas veces al lado del templo, para que le den unas limosnas. Fuera de eso, no tenía mucho futuro. Sin embargo, Cristo, con este hecho que pasó, da a entender que una persona puede estar ciega, pero a veces ve más que otro que está viendo. Puede tener ese sentido, ¿no es cierto?, que de la sabiduría a veces. Y que una persona ciega y que está excluida de la sociedad puede tener la bendición de Dios. Puede ser tocada por la mano de Dios y recibir la vista. Y volver a recuperar esa dignidad que había perdido, porque simplemente, como les decía, no podías hacer nada. Y tenía que ir a presentarse donde más inteligentes eran los que, entre comillas, veían más, pero para Cristo eran precisamente los que veían menos, porque tenían el Hijo de Dios frente a ellos y no lo reconocían. De repente pasa eso en la vida, que tú tienes cosas valiosas tan cercanas y simplemente o no las ves o no las valoras. Pero el tema de la situación de la ceguera me hace pensar muchas cosas. La primera es que no hay que estar ciego para no ver. ¿Cómo dice el dicho? No hay peor ciego el que no quiere ver. ¿Sí? A veces uno está tan metido en algo que no logra ver otras cosas. Muchas veces esto se da en la situación de sentimentales, ¿no? Fíjate con quién andas. ¿No? Y uno está ahí, no hace caso. O bien, con respecto a las adicciones, en que uno se pasa la película, ¿no es cierto?, de que un poquito no hace daño. No, si esto yo lo tengo controlado. Y uno no se da cuenta del daño que se está haciendo.
En segundo lugar, segunda reflexión, y tomando las mismas palabras, esta sociedad dice ver. Nuestra sociedad dice ver. ¿Por qué? Porque está convencida de que por tener mayor información tenemos más clara la película. Tenemos mayores elementos. Sin embargo, una persona que sabe mucho no necesariamente es sabia. Y muchas veces aquella persona que se presenta y que es una persona casi perfecta en términos de sus capacidades, pero dice, ¿qué persona más inteligente? De repente cae en lo más ridículo, por decirlo de alguna forma. Por eso uno tiene que estar muy atento cuando está arriba, a no caer. Pero en nuestra sociedad, dice, ¿no es cierto?, ahora conocemos más. El otro día escuchaba una frase que decía un periodista. Hace unos años atrás era imposible pensar de que uno tenía en la mano toda la información. Hoy día Google ha sido pero realmente determinante para muchas cosas. Claro, conocemos más que las antiguas generaciones. Se dice, ¿no es cierto?, que una persona hoy día, a los 20 años, ya ha conocido lo que hace 100 años una persona conocía en toda su vida. ¿Ya? Efectivamente, conocemos más. Sin embargo, ustedes saben, en el posmodernismo. Estamos en el periodo de la posverdad. Y esta luz que puede ser el conocimiento muchas veces se apaga porque hoy día esta posverdad domina. ¿Qué es la posverdad? Es cuando se distorsiona deliberadamente la realidad, donde los hechos objetivos tienen menos peso en la opinión pública que las emociones. Y para nosotros hoy día, si de repente uno comienza a encender la tele, fíjense, como yo era de esa época, encender la tele, ¿no?, se da cuenta que lo importante no es que una persona u otra tenga la verdad, sino cuánto efecto produce en la gente. Ya no es necesario que uno sepa todo, sino cuánto yo voy a provocar en la gente, porque eso me trae dividendos, me trae plata. Y nos comemos todo, porque si sale en la tele, eso es verdad. Y más aún, si uno, a pesar de todo el conocimiento que tiene, puede saber todo, no. Porque siempre hay otras cosas. Yo no quiero hablar mucho del tema, pero ustedes saben que esta semana hubo un tema ahí en el Cajón del Maipo, ¿cierto? ¿Sí? Muy conocido. ¿No? Claro, no sé cómo se llamaba, ¿no es cierto? Pero resulta de que si nos quedábamos simplemente con la primera observación, un rescate, y qué bueno que todos terminaron vivos. Pero de repente comenzaron a salir otras cosas. Y se siguió destapando la alfombra. Y se siguió destapando la alfombra. Y creo que todavía se sigue destapando la alfombra. Eso es un tema complejo, porque tenemos más conocimiento, pero no somos Dios. No somos Dios. También esto ha aprovechado los ideologismos.
la política muchas veces, en que te dice, mira, tú tienes que vivir de esta manera, ¿no es cierto?, con esta estructura política. De repente hay cambio de gobierno, otra visión. En Chile pasa, pero en Argentina es dramático el tema. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde vivimos mejor? Tú no lo sabes. Entonces, tenemos más conocimiento, pero vemos más que este ciego. De hecho, hay una famosa frase, a ver si es que aquí sabemos que estamos hablando del conocimiento. Hay una frase famosa que dice, que tiene que ver con Chile, que dice post tenebras lux. ¿Alguien sabe dónde está eso? No. La primera chilena. Muy bien, primer escudo. Primer escudo de Chile. ¿Y qué es lo que decía esto? Obviamente, después de las tinieblas, que era la colonia, viene la luz. Lo tenían por ahí, ¿no es cierto?, en la colonia sojuzgado, prácticamente metido en nuestro metro cuadrado, y de repente tenemos acceso a otras realidades, otros países, otras influencias. La Ilustración llegó a Chile, etc. Ahora vemos. Pero claro, vemos desde un punto de vista. Pero esta misma sociedad que dice que ve, niega otra realidad, la espiritual, la fe, Dios. Y la niega simplemente porque no la puede ver. Porque para verla necesitamos abrir nuestro corazón a Dios y hacerle que Él pueda transformar nuestra vida. Pero ¿saben ustedes? Esta misma frase, post tenebras luz, también apareció en la época de la Reforma. Pero no para establecer de que la luz sea más conocimiento. Cierto, era la Edad Media, una época en que estaba escondida la Biblia. Sin embargo, con la Biblia ahora, en la época de la Reforma, ¿no es cierto?, y post-Reforma, se descubrió que la Biblia hablaba de la luz. ¿Y qué cosa era la luz? La fe. ¿Me acompañan, por favor? ¿Tienen la Biblia por ahí, no es cierto? Ya. En el mismo libro de Juan, capítulo número 8. Esto simplemente repetir porque ya lo dijo en el texto bíblico. Versículo número 12. ¿Sí? Una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren qué interesante. La luz no es una verdad, no es una filosofía, no es una postura política, es una persona. Y para Pablo, que también lo leímos, era así. Tener a Cristo es tener la verdad. Esa verdad que es escondida muchas veces. En esta historia que acabamos de leer, ustedes no sé si se fijan, pero la historia es mucho más larga, son 41 versículos. Solamente leímos la primera parte. Después este ciego, ¿no es cierto?, va a mostrarse ante los sacerdotes. Pero si vamos paso a paso, este ciego representa a la raza humana que en un momento determinado perdió la brújula, que con la caída simplemente quedó
fuera del radar de Dios. Y la Biblia nos dice que este hombre estaba ciego de nacimiento. O sea, es como todo ser humano sin Dios que tiene la incapacidad de poder llegar a Dios. El ser humano no puede llegar a Dios. Si uno dice, ¿no es cierto?, bueno, ahora yo me voy a dedicar a buscar a Dios hasta encontrarlo, bueno, si quiere va a la China, si quiere a la India, si va, no lo va a encontrar. Pero sí es bueno que lo busque. Eso dice Cristo mismo. Es bueno. Es Dios quien llega al ser humano. Es Dios quien nos recoge a nosotros. Y es por eso que la Biblia nos habla de un ser humano absolutamente frágil, que ni siquiera tiene la posibilidad de decir, como otros, ¿se acuerdan ustedes en una prédica anterior? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nadie. Es Jesús quien pasa por ahí y de repente es Jesús quien tiene que darse cuenta de esta necesidad. Cristo quiere restaurar en su reino. Él quiere que la gente pueda tener una vida digna, una vida abundante, dice. Y para eso Él es muy simple, muy sencillo. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Que simplemente hizo algo muy extraño, ¿no? Escupió el suelo, hizo barro con su saliva, se le untó al ciego y diciéndole, ven y lávate. Qué sencillo. Jesús no es complejo. Las instituciones, no solamente de la época de Jesús, sino que del día de hoy, son muy complejas. Para hacer algo, uno muchas veces se encuentra con peros, con trabas, con frases como, siempre lo hemos hecho así. Cristo es por esencia simple. Y quiere restaurar a este hombre moderno que, a pesar de estar viviendo en la mayor tecnología, también tiene el mayor vacío en su vida. Y atiende a los rechazados y lo levanta a este hombre y le da valor. Pero al leer seguramente ustedes inmediatamente se dieron cuenta y les llamó la atención un segundo punto, y es la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la pregunta? Generalmente eran preguntas para pillar a Jesús. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Qué opinan de esta pregunta? De la preguntita. No, fíjense, no estaba fuera de foco la pregunta. Lo dice el Antiguo Testamento, lo dice la ley. ¿Ah? El tema, ¿no es cierto?, es que el ser humano se apresura a apuntar con el dedo y a juzgar antes de saber qué es lo que realmente está pasando. Alguien dijo que los seres humanos somos más dados a inquirir por los pecados ajenos que por los de cada uno. Paramos la oreja cada vez que sabemos que alguien anda mal y se puede hacer leña del árbol caído. Y nos levantamos como moralmente perfectos. Y uno, si bien es cierto, a veces no lo dice, pero lo piensa, yo no hubiese caído en esto. Efectivamente, esta doctrina de asociar el pecado con los padres, con una enfermedad, estaba, como yo les decía, en la Biblia. Sin embargo, Jesús con esto nos está diciendo que no todo enfermedad con que nace una persona es producto del pecado. O sea, uno siempre apunta a la persona, algo pasó, algo tuvo que hacer. ¿Por qué cayó? ¿Por qué le fue mal en esta empresa? Y no necesariamente
tuvo que haber hecho algo malo. Simplemente pasó lo que pasó. Inclusive se acuerdan del caso de Job. Un hombre que estaba muy bien, cayó enfermo, se le murieron los hijos, se hundió económicamente y llegaron los amigos con esta mentalidad. Si tú estás así, Job, algo malo hiciste. Así que somos tus amigos, así que cuenta, salta la papita. Y él se defendía y llegaba a decir, ¿no es cierto? Dios, enumera por favor mis iniquidades y pecados, hazme ver mis transgresiones. Pero no habían. Y a veces nos culpan también nosotros. Y nos sentimos con el dedo también acusados. ¿Qué es lo que hiciste? Nada. Y para colmo, si alguien se aburrió de acusar a alguien, terminen acusando a Dios. ¿Cómo Dios permitió que existiera esta avalancha, ¿no es cierto?, en Islón? ¿Cómo permitió Dios que ocurriera toda esta desgracia? Y somos, de alguna forma, interpelados. ¿Por qué las desgracias? ¿Por qué lo temporales? Así siempre el ser humano evita responsabilizarse y siempre le echa la culpa al empedrado o a Dios. Hemos visto cuánta desgracia, cuántas casas destruidas, tantos proyectos de vida truncados, ¿cierto? Pero también hemos visto mucha solidaridad. Nuestro país es un país solidario, ¿no? ¿Sí o no? Está como la duda, ¿no? Yo quiero que sí, al lado de otros países, es un país relativamente solidario. ¿Pero por qué? Porque hemos tenido muchas desgracias. Porque en el terremoto del 60 también nos ayudaron muchas personas. Porque cuando alguien tuvo un problema, ¿no es cierto?, que simplemente cayó en desgracia, llegó una mano amiga. Y es en las desgracias donde aprendemos a ver la mano de Dios. Cuando no hay desgracias, ¿Dios nos ayuda o no nos ayuda? Sí, nos da nuestro pan diario, nos da nuestro sustento, pero como lo hace todos los días, uno no valora. Pero basta que pierda algo, se queja uno al tiro, pero a la vuelta de la esquina uno ve cómo Dios utiliza a otras personas para mostrar su mano. ¿Dónde podemos ver al buen pastor? En el valle de la sombra y de la muerte. El problema es que no queremos pasar por ahí. Es ahí donde Cristo tiene que hacerles entender que en esa dificultad la obra de Dios se manifiesta. Y Dios levanta líderes, levanta personas con misericordia, con solidaridad, y nosotros debemos ser sensibles a eso. La persona, este ciego, Jesús le dijo: levántate, lávate en la sangre del Cordero, lávate en el bautismo del agua, lávate en el bautismo del Espíritu. Así, nosotros, siendo restaurados por Dios, podemos ser personas de valor frente a Él y frente a la sociedad. Que Dios nos ayude precisamente a ver como Dios quiere que veamos.